Hola, gracias por estar en tu zona favorita. Mi nombre es Andrés Barrera. En esta clase te voy a enseñar los diferentes tipos de trading, pero primero permíteme invitarte, si no te has suscrito al canal, debajo del video encuentras el botón suscribirse. Recuerda, es totalmente gratis. Activa la campana, así YouTube te notificará cuando carguen nuevos contenidos. Si también es de tu interés este material, apóyame con un like. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, la puedes dejar en la caja de comentarios. Y también, por favor, comparte estas diferentes clases en tus grupos y redes sociales. Lo primero que quiero que entendamos es que los diferentes tipos de trading son una de las piezas fundamentales para que los comerciantes conformen una estrategia en el momento de operar en el mercado financiero. Y esto se debe a que gracias a dicha clasificación el trader puede determinar cómo generar estos beneficios. Ellos identifican de qué manera desean abrir estas posiciones en el mercado y por cuántos tiempos desean mantener estas posiciones activas. Cada uno de estos términos que vamos a ver a continuación pues precisa un marco temporal para así poder abrir las operaciones en estos procesos de comercialización. Así que vamos a estar operando en marcos de un minuto, de una hora, de 4 horas, de un día, de una semana. Por eso es que es bueno identificar cuál es el tipo de trading que más nos conviene y también depende de nuestros intereses. Bueno, en primer lugar tenemos el scalping. Este es un tipo de trading íntimamente relacionado con el comercio de alta frecuencia, que se le conoce como HFT, debido a que se trata de una de las operaciones más rápidas que existen en el oficio de comprar y vender activos criptográficos. Y es que el marco de tiempo en el que operan los traders de scalping no superan unos cuantos segundos o minutos. De acá es donde les explicaba ahorita, pues que vamos a operar, ejemplo, en gráficas de un minuto. El objetivo principal de este estilo es explotar pequeños movimientos del mercado una y otra vez para generar ingresos. En eso se basa. Bajo este estilo se tiene la creencia de que los movimientos de precio pequeños son más fáciles de detectar que los grandes. Debido a ello, un trader puede abrir y cerrar posiciones en cuestión de segundos o minutos, llegando incluso a generar entre 10 y 100 operaciones diarias. Esto ya depende la actividad con que el trader vaya ejecutando cada operación, y también pues acá no tiene que haber nada de ansiedad. Por eso los traders que operan en este sistema son traders que saben manejar sus sentimientos y sus emociones. El scalping es considerado un tipo de trading avanzado. Es decir, no es una forma de comprar y vender Bitcoin para principiantes, esa es la verdad. Los traders que llevan a cabo este tipo de scalping tienen que tener experiencia en el mercado, conocimientos de los eventos o elementos que influyen en el mercado y haber desarrollado rapidez de decisión, practicar la gestión de riesgo, también saber leer un gráfico de velas y aplicar el análisis técnico es vital para sobrevivir bajo este esquema, porque es un tipo de trading muy fuerte de operar. Vamos con el segundo tipo, el cual es el trading intradía, o como se le conoce en inglés, day trading. Esta es una modalidad de comercios financieros que implica abrir y cerrar posiciones en el transcurso de un solo día. Los traders aprovechan las múltiples variaciones de precio del mercado y de esta forma es que en un periodo de 24 horas van a crear una estrategia que les ayude a sacar beneficios de estos cambios. Por ejemplo, si el día de hoy estoy analizando en el mercado y puedo suponer que el precio del Bitcoin, digamos que estoy operando en la mañana y que va a ser bajista, pero puedo notar, según leyendo el mercado, que en la tarde va a tener un alza. En este sentido, pues voy a comprar $250, pongamos un ejemplo. Lo compraría a las 8 de la mañana y esperaré a que el mercado entre en una tendencia alcista para luego venderlo en el transcurso de la tarde y así podré obtener una ganancia. La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta son las ganancias que he recibido por mi operación en un transcurso pues muy corto.
Debido a que el trading intradía tiene su origen en el mercado de valores, donde las plataformas, como hablamos anteriormente, solo operan los días laborales y por determinadas horas, es una práctica muy extendida que los comerciantes que aplican esta modalidad no tienen exposición a Bitcoin por la noche. Debido a ello, se trata de una actividad que ocurre mayoritariamente en un transcurso de 12 horas. Lo que vemos acá en las criptomonedas es una ventaja para nosotros porque es una operabilidad de 24 horas. Acá no cierra el mercado como en los diferentes índices o en los diferentes mercados de Forex, no. Acá la operabilidad es seguida, 24 horas. Bueno, pues este estilo de trading es popular entre los comerciales que buscan hacer inversiones a corto plazo, cobrando sus ganancias. Es decir, que se trata de un tipo de trading que se caracteriza por tener un marco de tiempo muy pequeño, pues el cual no supera, la verdad, unas cuantas horas, si lo estamos viendo, como el ejemplo que hemos puesto, para poder así abrir y cerrar las operaciones. Para llevarlo a cabo, pues lo que hace un trader es monitorear la volatilidad del mercado, así también como estar pendiente de los soportes y resistencias del mercado, y pues también tiene que protegerse sobre el giro del mercado, y para esto utiliza algo que se conoce como stop loss o el take profit. Esto lo vamos a ver cuando vayamos a la clase de tipos de operaciones, y que estos pues ayudan a controlar sus pérdidas y ganancias. En pocas palabras, lo que hace el stop loss es, si el mercado supera ese stop loss, sale del mercado con pérdidas. Y el take profit es, si sale del mercado, pues lo hace con ganancias. Esto se puede colocar como orden automática, eso lo vamos a ver más adelante. Veamos el tercer tipo de trading, que es el swing trading. Este es otro de los estilos de comercio de activos criptográficos a corto plazo y mediano plazo. Estas operaciones duran más de un día, pero nunca van a exceder un par de semanas ni llegan al mes. En este sentido, pues se considera que es un marco de operaciones mediano en comparación con otros estilos, como hemos visto anteriormente, el scalping o el trading de posición. La meta de estos traders es beneficiarse de los picos y las caídas de precio. Los comerciantes que están comprometidos con este estilo de trading siempre se encuentran en la búsqueda de aumentos de precios rápidos o también pues caídas abruptas. No obstante, existen otros traders que prefieren más estabilidad, por lo que pueden dedicarse a generar ganancias, pues capturan una parte del movimiento y estos salen antes de que se revierta pues la tendencia en la cual ingresaron. Las estrategias swing se basan en el pronóstico de que un mercado se comportará de determinada manera o que se revertirá este patrón. Claro está, esto solo se logra aplicando un análisis técnico, enfocándose en detectar patrones como los que vamos a aprender o posibles reversiones en las tendencias. Acá también entra el análisis fundamental, pues este también puede ayudar a prever si un activo está sobrevalorado y entrar en tendencia bajista, o si por el contrario está infravalorado y su precio puede empezar a tener un movimiento ascendente a mediano o largo plazo. Pues la verdad, en lo particular, en el análisis fundamental, pues yo no voy mucho de la mano con el análisis fundamental, porque lo que para algunas noticias es malo, para nosotros los traders es muy bueno. Digamos, dan una noticia donde una caída de Bitcoin, ejemplo de cualquier altcoin, y pues eso es malísimo según quien va a escribir esta noticia. Pues para nosotros es súper bueno porque nosotros compramos y vamos a vender cuando el precio esté arriba. Vamos a colocar un ejemplo. Un swing trader puede tener la teoría de que el Bitcoin está dando señales de que pues pronto va a tener una alza y que va a llegar a sus niveles máximos. Entonces vamos a abrir una posición larga para beneficiarnos de esta tendencia alcista y de esa forma pues vamos a ganar exposición. Pero pues nos vamos a salir del mercado antes de que termine la tendencia para así asegurar nuestras ganancias. Por el contrario, si consideramos que poco después
ya sea por las especulaciones o por la demanda, y el precio va a empezar a caer en picada, entonces ya podremos decidir si compramos los Bitcoin en un precio de descuento o abrimos en una posición en corto para así sacar un provecho de la caída. Quiero que comprendamos esto. Nosotros podemos ganar si el criptoactivo va en tendencia alcista y también podemos ganar si el criptoactivo va en tendencia bajista. De las dos formas. Veamos el cuarto tipo de trading, que es el tipo de largo plazo, o se le conoce también como de tendencia, o también lo podemos conocer como posición. Este implica un estilo de comercio de activos criptográficos cuyos marcos temporales son los más grandes del mercado. Estos pueden durar entre varias semanas, meses e incluso años para sacarle un provecho máximo a la tendencia que van dominando los movimientos máximos. Así vamos a obtener nuestras ganancias de ese activo. El objetivo es estar detrás de la pista de las tendencias primarias, porque hay tendencias primarias y dentro de estas tendencias primarias también podemos encontrar otras tendencias. Algunos traders también pueden abrir posiciones cuando sospechan que el mercado está por entrar en una tendencia alcista y que se consolidará. Por el contrario, si se considera que la tendencia alcista bajará, entonces ya entrarán en corto para así poder generar ganancias. Cuando hablamos de consolidación es que el precio, cuando sea en una tendencia alcista, va a generar algo que se le conoce como consolidación alcista. Es donde hace como un tipo de break para así poder tomar fuerza y continuar con la tendencia. En caso de que se demuestre de que la tendencia alcista o ya sea bajista está llegando a su fin, entonces el trader va a cerrar la posición para así empezar otra operación y que permita generar exposición en el nuevo comportamiento del mercado. Algunos comerciantes pueden esperar a que se confirmen que definitivamente la tendencia del mercado ha cambiado y van a recoger las ganancias abriendo una orden stop también para así no tener ningún tipo de pérdida. Bueno, y vamos a ver el último tipo de trading, que es el hold. Y algunos especialistas del mercado financiero podrían decir que la estrategia de hold no es un estilo de trading, sino un método de inversión pasiva. Pero en la actualidad es una de las modalidades de inversión más difundidas en el ecosistema cripto, así que no se puede pasar por alto a la hora de hablar del comercio de criptomonedas. Y puede ser considerado como un tipo de trading de muy largo plazo. El hold es considerado como una estrategia de inversión conveniente para los usuarios más novatos, ya que permite exposición sin tener un conocimiento muy profundo sobre el trading. Por ejemplo, si un inversionista va a apostar por el mercado sin tener conocimiento de indicadores o puntos de resistencia o soportes, nada de soporte técnico para que entendamos. Bajo la óptica del análisis fundamental, un usuario puede determinar si el activo tiene potencial sin tener que preocuparse por la volatilidad del mercado. Prácticamente lo que hacen es basarse en el análisis fundamental. Bueno, este término de hold nació en la comunidad de Bitcoin como una manera de referirse a aquellos usuarios que compran Bitcoin y los mantienen por un largo periodo de tiempo. Esta palabra está mal escrita y viene del inglés mantener y aguantar una posición en el mercado independientemente de las fluctuaciones del precio a corto plazo. Tal y como podemos ver, se trata de un estilo de inversión a un largo plazo porque son años. Lo que quiero explicarles con esto es que los tipos de trading anterior prácticamente no le interesa a estos inversores que están aplicando en este tipo de trading. La visión es histórica, donde los traders analizan el rendimiento de las criptomonedas desde su lanzamiento hasta la actualidad. También se basan prácticamente viendo el gráfico y cómo es que ha ido surgiendo
a nivel que han ido pasando los años. Quienes practican el hold pues suelen invertir parte de su capital, sobre todo en monedas como en Bitcoin, para luego depositarlos en un monedero durante varios años sin gastarlos. Si vemos, se trata de la operación comercial que más tiempo se mantiene operativa, puesto que los holders pueden mantener por años sus bitcoins sin un plan ya para venderlos prontamente. Pues a esto se le conocen también como holds, como holders, como hacer holding, para que tengamos presente esto. Y sobre todo saben que ellos lo que hacen es que compran, ejemplo, el Bitcoin y lo colocan en algo que se conoce como billeteras frías. Yo creo que alrededor de unos $150 por ahí está costando una billetera. Y esa billetera es una billetera física. Haz de cuenta como tener una USB. Ahí es donde ellos los guardan. Bueno, pero antes de terminar, quiero que en la caja de comentarios me dejes saber en cuál tipo de trading es en el que vas a operar. Así vamos a saber en dónde nos vamos a enfocar y con cuáles gráficas es que vamos a tradear. Así que nada, esto ha sido todo por esta clase. Te doy las gracias por acompañarme y recuerda, apóyame con un like, suscríbete al canal, activa la campana si YouTube te notificará y te espero en la próxima clase. Que tengas un excelente día. Gracias.